Buen día, bienvenidos. Hoy estaremos trabajando con planos de fabricación. Estaremos dividiendo este video en tres partes. La primera es la creación y preparación de la hoja. La segunda, la disposición de vistas de una pieza. Y la tercera, todo lo que tiene que ver con acortado y dimensionamiento de la pieza como tal. Para iniciar, ingresamos a nuevo. Vamos a buscar la zona de formatos. Tenemos el sistema americano y el sistema alemán, entre otras formas como británica, rusa, internacional, japonesa o brasilera. Estaremos trabajando con estos iconos blancos que son los formatos de Inventor. Estos son para AutoCAD. Iniciaremos con un sistema americano y aparece este formato. El tamaño del formato en este caso es un formato D. Dejar especificación de este tamaño más adelante, explicar qué son los tamaños de formato y por qué la letra D. Si quisiéramos cambiarlo a un formato DIN, ¿qué pasa en este caso? La norma del papel también tiene que ver con la disposición de vistas, pero si ustedes gustan dejar en primer plano una vista frontal y en la parte superior una vista superior, pues estaríamos trabajando en norma americana. Si por el contrario en la parte superior está la vista frontal y en la parte inferior la vista superior, pues estaríamos trabajando en una norma europea. Esto lo veremos en el siguiente video cuando hagamos disposición de vistas. Bueno, con el papel, veamos cómo se cambia este tamaño de papel y trabajamos con papel americano o trabajamos con papel europeo. ¿Cuáles son los diferentes tamaños de papel? Para esto tenemos aquí nuestra hoja. Aquí están los tipos de formato, hojas, marcos, pero normalmente podemos ingresar aquí en la hoja como tal y cambiamos la edición de esta hoja. Acá en este primer plano vemos que los formatos presentados inicialmente, porque hemos elegido la norma americana, son los personalizados, bueno, los formatos en pulgadas, podemos tener personalizados si lo deseamos. Estos son diferentes tamaños que se basan de una hoja carta, una hoja letra en América, y de ahí sus diferentes tamaños. Y tenemos los formatos DIN. Sabemos que la base es este formato 0 y del formato 0 se dividen toda esta cantidad de formatos diferentes. Entonces, si gustan, podemos comparar este con un formato conocido popularmente que es el DIN A4 y lo podemos cambiar para ver el tamaño como tal de la hoja. Recuerden, estos están en pulgadas, en este caso son 22 pulgadas por 34 pulgadas. Si no tienen mucho conocimiento de este tamaño, no tienen una noción por comparación, los invito a comparar con los formatos DIN A4. El cajetín, este que está aquí para diligenciar el rótulo, él no va a cambiar de tamaño, va a cambiar de tamaño la hoja. Si el cajetín se ve más grande o más pequeño es porque la hoja es más grande o más pequeña, él no cambia. Entonces vamos a pasarlo a un formato DIN A4, observen, la hoja dividida aquí en 4 cuadrantes, el cajetín está ocupando en el largo horizontal menos de la cuarta parte. Vamos a ver qué sucede. Escogimos un DIN A4, aceptamos, y este es el tamaño de la hoja que creo que la mayoría de personas la conoce. Ese no es un formato que se consigue en papelerías convencionales, pero podemos cambiar a un tamaño un poco más grande de papel. Entonces cambiamos en este caso, editamos la hoja, pasémoslo al doble, que sería el DIN A3, es el doble de tamaño. Observen aquí las dimensiones, 210 milímetros por 297 milímetros. Recuerden que estamos en formato DIN y esto hace cambiar el sistema de medición. Si estamos en americano, pulgadas, en DIN, milímetros.
cambiemos al doble tamaño. Aquí observamos cómo las medidas se duplicaron y el cajetín se hizo el doble de grande. El formato se hizo el doble de grande, el cajetín se ve más pequeño. Para la hoja que teníamos de americana, el símil en sistema europeo sería el A1. No quiere decir que sean idénticas. Este es un formato de 594 milímetros, casi 60 centímetros, por 841 milímetros de ancho. Sí, cerca de los 84 centímetros de ancho. No son iguales, observen. Está ligeramente pasada la cuarta parte en la base. Si dividimos este largo en 4, está ligeramente pasadito el cajetín. En el formato D americano, queda ligeramente más pequeño, aunque es un formato un poquito menos alto, es un formato un poquito más pequeño. Sí, ahí tenemos las dos superficies, se puede trabajar en cualquiera de las dos. Bien, si se necesita editar algo de las márgenes, podemos bien sea suprimirlas, si quieren trabajar sin márgenes, o pues tenemos las márgenes en este caso. ¿Cómo cambiar el cajetín? Que es lo que nos interesa. Tenemos aquí algunos espacios para diligenciar datos. Entonces, si necesitamos anexar datos o cambiar de pronto estas palabras al lenguaje español, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos a la parte baja donde dice Ensilage en este caso y vamos a editar esa definición. El cajetín se convierte en un dibujo normal. Aquí tenemos nuestras herramientas de trazo y podemos agregar espacios, cambiar medidas. Debemos ajustarnos a las normas. Voy a mostrarles un cajetín técnico para que vean cuáles serían las partes y podemos dejar el de nosotros parecido o utilizar información de ese cajetín para ajustar nuestro cajetín. Algo importante de este cajetín es que debe tener, como todo plano, la norma que nosotros vayamos a elegir para trabajar la disposición de vistas. Voy a dejar aquí en la parte superior la norma. Puede también estar inmersa dentro del cajetín. En este caso dibujaré aquí la norma. Recuerden que es representada por un cono truncado. Y le ubicamos su vista. Aquí está la vista. En este caso, la parte más pequeña del cono estará enfrentada al círculo. También haré aclaración de esto en una diapositiva que les mostraré. ¿Cuáles son los dos tipos de representación gráfica según la disposición de vistas que hayamos puesto en nuestro formato? Entonces, si estamos trabajando en norma americana, usaremos esta. Y más adelante, entonces, trabajaremos solo con norma europea. Y mostraremos cuál será la convención para la norma europea. Hemos terminado aquí nuestra representación de la norma. Si gustan la pueden desplazar. Para llevarla un poco más al borde o dejarla dentro del espacio. Ya ustedes deciden, este ya representa norma americana o ISO A. En este caso, estas palabras que están sueltas sin estar así dentro de estos corcheticos, quiere decir son términos que se pueden editar directamente. Hagamos un ejemplo, aquí terminamos esto.
aquí por ejemplo vamos a cambiarlo por dibujado por, y él cambia directamente. Este autor lo saca de la base de datos del sistema, entonces aquí podría decir el nombre del equipo, pero si gustan lo pueden retirar, lo eliminan simplemente y aquí ubican el nombre del dibujante, cada mayúsculas, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir cambiando cada uno de estos elementos. Tengo ya aquí un cajetín preparado, terminado, sin esta. A ver, terminémoslo. Lo vamos a guardar y le vamos a cambiar el nombre. En este caso, digámosle norma. Perdón. Norma ISO A. Y lo guardamos. Entonces dirán, no, pues no pasó ninguna modificación y es por lo siguiente. Aquí sigue vigente el cajetín que estábamos editando, pero en la caja de cajetines, eso lo encuentran aquí, en los recursos del dibujo. Están los cajetines, los desplegamos, aquí está la norma ISO A. Lo que debemos hacer a continuación es retirar este, lo suprimimos. No podemos tenerlo instalado para poder llamar este, primero hay que retirarlo. Y dentro de los cajetines sí insertamos el que hemos cambiado. Entonces mira, aquí ya está el símbolo de la norma, está el nombre del dibujante. ¿Sí? Este cajetín, falta pues únicamente la norma, ya está pues traducido para que puedan entender cada una de las partes del cajetín y cómo debe ser más o menos el tamaño de la letra que se debe aplicar, ¿sí? Este no lo retiré porque pues es el verificador de calidad. Cuando la pieza se termina hay que hacer una revisión que está cumpliendo con los estándares y las calidades pedidas, y aquí tiene que estar el nombre de la persona que lo revisó y en qué fecha. Todas estas son las fechas en que lo revisó. Entonces eso quiere decir la QA, ¿sí? Pero pues está la traducción si se necesita. Está comprobado, está el fabricante y está aprobado finalmente. El formato en este caso quedó la letra americana, la escala en la que se va a trabajar, esta sale automáticamente cuando se disponen las piezas. El número de hoja, en este caso hay una faltante aquí, porque podemos decir lo siguiente, vamos a editar esta partecita y le decimos número de hoja y le ponemos un D y aceptamos. Quiere decir, finalizamos, que va a haber un número de hoja de un número de hojas completas de la máquina. La máquina tiene muchas piezas. Esta va a representar una de las piezas que conforman la máquina y pues cuántas a la final tendremos. Esta sería nuestra hoja inicial para el primer video. Trabajemos desarrollando el cajetín y alistando la superficie para hacer la disposición de vistas. Ya muestro el segundo video. Muchas gracias.